Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Salud es Vida con Univida. Para hoy tenemos un tema que según la Organización Mundial de la Salud afecta a más de 2.000 millones de personas, o sea, casi un 30% de la población en el mundo. Me refiero a las anemias. Los expertos dicen que más de la mitad de las anemias se produce por falta de hierro. Entonces, ¿qué es una anemia? ¿Por qué es tan importante el hierro en nuestro cuerpo? ¿Cuáles son las causas de una anemia? ¿Cómo podemos prevenirlas? Preparémonos para escuchar estas y otras respuestas sobre las anemias, porque aquí comienza Salud es Vida con Univida. Para hablar de las incómodas anemias, saludamos al director médico de los centros Univida, el doctor Orlando Rodríguez. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias. Creo que este tema es interesante porque todos han escuchado la palabra anemia. A veces porque la tiene un pariente, porque pareciera que principalmente es las personas mayores, pero también los niños, los jóvenes pueden tener anemia. Claro que sí, Mario. La población en general pues sufre de un gran porciento de anemia, ¿verdad? Por muchas razones. ¿Y qué, para que explicarlo, qué vendría siendo una anemia? Bueno, Mario, la anemia es una afección médica en la cual nosotros padecemos o carecemos de hematíes o células rojas, ¿verdad? Y la cantidad necesaria para que ellas lleven a cabo su función de llevar el oxígeno a todos los tejidos de nuestro cuerpo. Dicen que la palabra viene del griego, que significa carencia de sangre. Eso es correcto, es carencia de sangre, carencia de glóbulos rojos o lo que conocemos como hematíes. Ahora, ¿por qué son tan importantes? Porque hemos hablado muchas veces de los glóbulos rojos y parece que los glóbulos rojos dentro de los componentes de la sangre son muy importantes. Son extremadamente importantes, Mario, por el hecho de que el glóbulo rojo es el responsable de llevar a todas las células de nuestro cuerpo el oxígeno para un metabolismo normal, una función normal de cada uno de nuestros órganos. O sea, cuando decimos que es lo mismo decir falta de glóbulos rojos que el nivel de la hemoglobina es bajo. Y claro que sí, son términos que usamos libremente y que significan básicamente lo mismo. Claro, a nivel científico, a nivel médico, pues hay sus diferencias. ¿Y por qué dicen que cuando la hemoglobina está baja hay que consumir hierro? Bueno, Mario, la hemoglobina es parte, ¿verdad? Es una parte esencial, importante del glóbulo rojo. Por ejemplo, si tomamos como, por ejemplo, un glóbulo rojo, dentro del glóbulo rojo existen millones de moléculas de hemoglobina. Y dentro de la molécula de hemoglobina, como la columna vertebral de esa molécula es el hierro. Sin el hierro, esa molécula de hemoglobina no se puede sintetizar. Ahora, ¿por qué el hierro? Porque nosotros, doctor, conocemos el hierro como un pedazo de hierro, un fierro, el hierro en el cuerpo es distinto. Bueno, el hierro en el cuerpo es un mineral y es un poco diferente en cuanto al hierro que viene de las verduras, por ejemplo, al hierro que viene de los alimentos animal, como la carne, etcétera. ¿Por qué? Porque tienen otros componentes que estimulan la absorción del hierro. Y entonces una pregunta, ya que hablábamos de la hemoglobina que tiene tantas cosas internamente, ¿esa es la proteína que finalmente le da el color rojo a la sangre? Eso es correcto, Mario. Ese color rojo característico de la sangre es proveído por ese hierro en la hemoglobina. ¿Y el hierro para qué sirve al final? Bueno, el hierro sirve para darle ese soporte, ¿verdad?, a la molécula de hemoglobina, que es la responsable de llevar esas moléculas de oxígeno, ese oxígeno a los diferentes tejidos del cuerpo. ¿Y hay alguna otra función, doctor, que cumplan los glóbulos rojos en nuestro cuerpo? Y claro que sí, Mario, los glóbulos rojos también no solamente pues llevan la hemoglobina o el oxígeno a diferentes células de nuestro cuerpo, pero también traen consigo productos de desecho, como por ejemplo el CO2 hacia los pulmones. Ahora, deben haber muchas razones, doctor, por qué tenemos los glóbulos rojos bajos. Pero pregunto si uno tiene un sangramiento, por ejemplo, ¿podría producir que el nivel de glóbulos rojos fuera más bajo? Y claro que sí, en términos generales, Mario, tenemos una carencia de glóbulos rojos si, número uno, pues lo botamos, ¿verdad?
O, número dos, si no producimos la cantidad suficiente. Y claro, cuando existe una hemorragia de cualquier tipo, del tracto gastrointestinal, por ejemplo, cuando sangramos, pues existe una carencia de esos glóbulos rojos. Ahora, hay una dinámica. Me imagino que todos los días nosotros estamos perdiendo glóbulos rojos, pero al mismo tiempo estamos recuperando glóbulos rojos. Y claro que sí, esto es un mecanismo bastante dinámico que se pasa dentro de la médula ósea, ¿verdad? Y esa producción, a medida que se van rompiendo, a medida que vamos retirando glóbulos rojos, pues también vamos creando glóbulos rojos. Y doctor, y si tuviéramos una fábrica dentro de nuestro cuerpo, diríamos, ¿en qué parte de la fábrica se están produciendo los glóbulos rojos? Bueno, ¿En qué parte de la fábrica de nuestro cuerpo? Bueno, esa fábrica está dentro de los huesos, ¿verdad? Esa fábrica se llama la médula ósea. Ya, ahora, con respecto a las anemias, hay muchas anemias, ¿no? Muchísimos tipos de anemia, Mario, sí. ¿Hay algunas que habría que destacar? Bueno, la anemia más común que vemos a través de los años y alrededor del mundo es la deficiencia de hierro, ¿verdad? Ya, lo que dijimos. Claro, existe un gran porcentaje de la población, por ejemplo, en las mujeres, en una etapa fértil, ¿verdad? Una etapa reproductiva, donde tiene sus ciclos menstruales. Cada vez que la mujer menstrua, pues pierde hierro en la sangre, y si ese hierro no se repone, pues entonces la mujer pues está anémica. O sea, es muy común en las mujeres que tienen su periodo, que tienen gestación, estén anémicas. Extremadamente común, Mario, sí, cómo no. ¿Y cómo se diferencian las anemias unas de otras? Bueno, las anemias se diferencian en, por ejemplo, el tipo de glóbulos rojos, el tamaño que exhibe cuando hacemos un análisis de sangre. Por ejemplo, si el glóbulo rojo es pequeño o presenta características que nosotros conocemos como microcíticas y microcrómicas, es decir, que está un poco pálido también el glóbulo rojo, eso nos tiende a decir nosotros que es una anemia que lo más probable sea debido a una deficiencia de hierro. Sin embargo, si el glóbulo rojo se ve de un tamaño más grande, macrocítico o macrocrómico, un poquitico más rojo que lo normal, pues entonces también pudiese ser una deficiencia de vitamina B12, una deficiencia de ácido fólico. También existen algunos tipos de malformaciones de la estructura del glóbulo rojo como tal, como es el caso de los ciclémicos. ¿Ciclémico? ¿Qué es un ciclémico? Bueno, el ciclémico es aquella persona que ha nacido con un problema de unos aminoácidos, ¿verdad? Unos cambios que existen en las células, en el ADN de la célula, y lo que conlleva a producir unas células que en vez de que tengan una forma esférica, las células no son esféricas, y eso durante el periodo de circulación a través de nuestros vasos sanguíneos en el cuerpo, pues empiezan a ocluir esos vasos sanguíneos y entonces empiezan a crear pequeños infartos en el cuerpo, por ejemplo en los huesos, en el vaso y en diferentes otras partes del cuerpo. Consulta personal. Sí. Cada vez que me hago exámenes de sangre, cuando el médico no ha visto los exámenes anteriores o no conoce mi historia, me dice, tiene los glóbulos rojos muy grandes. Me lo contesta después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez. Estamos hablando de las anemias y yo hice una pregunta personal. Y decía que cuando iba al médico y veía, me decía, tiene los glóbulos rojos altos, grandes. Pero cuando veía los exámenes de sangre anteriores que se repiten durante años, dice, bueno, parece que usted tiene los glóbulos rojos más grandes. ¿Eso puede ser? Eso puede ser, Mario. Existe una serie de condiciones médicas las cuales pudiesen aumentar el tamaño de los glóbulos rojos bajo el microscopio. Y una de esas cosas son las deficiencias de vitaminas, como por ejemplo la vitamina B12 y el ácido fólico, por ejemplo, entre otras cosas. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una trayectoria con un paciente que lo hemos estado siguiendo por muchísimos años y hemos hecho esos exámenes clínicos y esos exámenes de laboratorio han estado normal, como la vitamina B12, el ácido fólico, pues entonces esto es una condición que quizás sea completamente normal en usted. Muy bien, tenemos ahora una consulta desde Honduras. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué alimentos debo consumir si sufro de anemia? Bueno, Denise, muy buena pregunta. Por su voz creo que es una persona usted muy joven. Y las personas jóvenes, especialmente féminas, pues padecen de una anemia por deficiencia de hierro debido a los ciclos menstruales, etcétera. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pues comer productos que tengan suficiente hierro.
¿Qué es lo que contiene hierro? Todas las carnes, ¿verdad? Pues son muy altas en hierro, especialmente, por ejemplo, el hígado, las carnes rojas, etcétera. Pero también existen las legumbres, por ejemplo, que contienen hierro. La diferencia entre el hierro que existe en los productos animales y los productos vegetales, pues es que los productos animales vienen con un componente el cual se absorbe muy fácilmente por nuestro cuerpo. Sin embargo, el producto vegetal no es tan fácilmente absorbido como, por ejemplo, en el caso del berro, ¿verdad? Y entonces tenemos que acompañarlo con la absorción o la administración de la vitamina C. Doctor, todo esto, gracias a la persona que llamó de Honduras, todo esto que hemos hablado se ve a través de un examen de sangre. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cuántas veces una persona tiene que hacerse al año un examen de sangre? Mira, Mario, eso es muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas piensan que si no se sienten bien, pues no necesitan ir al médico ni nada por el estilo. Sin embargo, existen muchísimas personas las cuales tienen anemia y no tienen ningún tipo de síntoma. ¿Por qué? Porque ha ocurrido por el traspaso de mucho tiempo, entonces el cuerpo se va acostumbrando a esos estados anémicos. La persona normal, por lo menos, tiene que hacerse un chequeo médico una vez al año donde podamos chequearle toda su sangre. Si usted padece de alguna condición médica, como por ejemplo usted es diabético, hipertenso o padece cualquier problema cardíaco, pues entonces por lo menos cada 3 o 4 meses usted debería hacerse un chequeo médico. O sea, yo soy cada 3 o 4 meses. Correcto. ¿Pero qué será de esta persona que nos llama de Bolivia? Soy Lucía y vivo en La Paz, Bolivia. Quisiera saber por qué la anemia produce cansancio. Muy buena pregunta y gracias por hacerla. La anemia produce cansancio porque, como explicábamos anteriormente en el programa, los glóbulos rojos, ¿verdad?, son los responsables de llevar a todas las partes de nuestro cuerpo, incluyendo a los músculos, que son los responsables por la locomoción, por el movimiento, la funcionalidad de una persona, de llevar el oxígeno a esos músculos para su buen funcionamiento. Cuando carecemos de esos glóbulos rojos, pues entonces también carecemos de un apropiado número de moléculas de oxígeno y por lo tanto usted se va a sentir cansado, fatigado con el ejercicio. Bueno, ya tenemos que uno de los factores, el cansancio. ¿Qué otros síntomas podría producir la anemia para que la gente que está viendo el programa diga, a lo mejor tengo que hacerme un examen de sangre? Sí, cómo no. Bueno, los síntomas principales de la anemia, vamos a empezar de que hay muchas personas que no sienten síntomas a pesar de que sí tienen una anemia. Sí. Vamos a empezar por ahí. Número 2, el cansancio, la fatiga, especialmente con el ejercicio. Número 4, también hay muchas personas que le da la necesidad de comer hielo, ¿verdad? Le da mucha sed, come hielo, come productos que son, eso tiene un nombre conocido como pica o paica. Y entonces también hay muchas personas que se sienten con mareo, como que tienen lo que conocemos como lightheadedness, se sienten como un poquitico desbalanceados, etcétera. Doctor, a lo mejor no tiene nada que ver, pero he visto que de pronto el médico, revisando al paciente, le mira aquí y dice, usted se ha hecho un examen de sangre, pareciera que usted tiene un poco de anemia. Sí, claro. ¿Cómo lo puede ver ahí? Bueno, nosotros lo podemos ver, podemos tener una muy buena idea de qué es lo que está pasando, si usted está anémico o no. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se vuelve anémico, pues el cuerpo trata como un mecanismo de defensa de quitar un poco de esos hematíes y llevarlos a la parte del cuerpo que en realidad son funcionales, que lo necesitan al cerebro, al corazón, al hígado, los riñones, etcétera, y los quita un poquitico de la periferia, por ejemplo, las membranas, donde sí es necesario, pero no tan necesario. Entonces las membranas, como por ejemplo en la conjuntiva, en los ojos, debajo de la lengua, se ponen pálidas, al igual que las manos, las palmas de las manos se ponen muy pálidas. ¿La anemia siempre tiene una causa o pueden ser muchas causas? Pero la anemia, por lo general, pudiese tener una causa, pudiese tener varias causas. Por ejemplo, usted puede tener un sangramiento gastrointestinal, pero a la misma vez pudiese usted tener una enfermedad crónica. Y esas dos son diferentes causas de anemia y lo tiene una sola persona. Como también pudiesen ser 3 causas diferentes. Hay personas que tienen, por ejemplo, una insuficiencia renal, ¿verdad?, que produce una anemia
crónica y pudiese tener pues un sangramiento por una úlcera que tenga en el estómago y pudiese tener otro tipo de enfermedad crónica. Ahora, ¿hay algún tipo de anemia que puede ser una advertencia de una enfermedad más seria? Y claro que sí, existen anemias de tipo hemolíticas, especialmente estas son anemias que están vinculadas a esas enfermedades autoinmunes, en las cuales producen esa ruptura de las células rojas, producto de que existen anticuerpos que se están creando, nosotros mismos, nuestro cuerpo los crean en contra de esas células rojas y existe el rompimiento, la ruptura de esas células rojas dentro de nuestros vasos sanguíneos. Eso es algo bien preocupante y por lo cual nosotros deberíamos de buscar ayuda médica. Doctor, una pregunta, no sé si viene al caso, pero ¿hay algún tipo de anemia que puede producir algo tan grave como la muerte? No me lo conteste ahora, después de estos mensajes. Estamos en Salud es Vida de Univida junto al doctor Orlando Rodríguez. Yo le hice una pregunta si había algo tan grave como que una anemia podría conducirnos a la muerte. Claro que sí, Mario. Existe un tipo de anemia conocido como la anemia aplástica y existe un tipo de anemia que viene dada o surge a raíz de que la fábrica de glóbulos rojos, nuestra fábrica que está dentro de los huesos, conocida como la médula ósea, ha fracasado y ese tipo de anemia conocido como anemia de tipo mielodisplástico son anemias que pueden conducir a la muerte. No sé si en todos los países y en todos los idiomas español se dice lo mismo, pero yo he escuchado una expresión como de una anemia grave, la anemia perniciosa. Sí, la anemia perniciosa, bueno, la anemia perniciosa viene dada a raíz de que nosotros no podemos absorber bien el hierro. No podemos absorber bien el hierro producto de que existe algo en nuestro estómago que se conoce como el factor intrínseco y ese factor intrínseco es extremadamente importante para la absorción del hierro. Entonces, en aquellas personas que por una razón u otra, por ejemplo, enfermedades autoinmunes que pueden destruir esas células del estómago, que producen ese tipo de factor o aquellas personas que han tenido una cirugía bariátrica y que le han resaltado parte de ese estómago, pudiesen estar teniendo este tipo de problema y para evitarlo, pues nosotros le suplementamos a ese tipo de pacientes la vitamina B12, le suplementamos hierro, etcétera. O sea, la vitamina B12 es para esto de las anemias. Y dígame una cosa, doctor, porque ¿en qué momento hay que ir al especialista? Porque me imagino que el médico general lo ve y hay un momento que esto se complica. ¿Qué médico especialista ve la anemia? Bueno, en general un médico primario debe saber tratar todo este tipo de anemia. Por ejemplo, llegar por lo menos al punto donde se ha hecho una definición de que esto es una anemia de este tipo. Claro, que cuando llega a ese punto de que uno dice, bueno, esto es una anemia un poco más complicada, es producto de que el paciente tiene un síndrome mielodisplástico, la médula ósea no está produciendo bien, o la anemia es resultado de una enfermedad autoinmune o la anemia es el resultado de una enfermedad maligna como un cáncer, un linfoma, una leucemia, etcétera. Entonces uno tiene que acudir a un especialista y ese especialista es un hematólogo. Hematólogo. ¿Y las anemias están presentes siempre o son adquiridas durante la vida? Bueno, hay personas que nacen con anemias, ¿verdad? Y hay personas que la mayoría de los casos pues, uno lo adquiere durante nuestras vidas y es a raíz de una serie de enfermedades a las cuales nosotros que desarrollamos a medida que vamos envejeciendo y hay otros factores del medio ambiente que nos afectan. ¿Y la edad es factor de riesgo en las anemias? Sí, uno de los factores de riesgo más importantes es la edad, producto de que a medida que vamos envejeciendo, pues obviamente el sistema se va desgastando, tenemos menor absorción de diferentes minerales que son importantes, como habíamos hablado anteriormente, como el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico, y también las paredes de nuestro organismo se han desgastado y sufrimos de problemas en el tracto gastrointestinal, como en el estómago, con úlceras, enfermedad péptica ulcerativa, enfermedad en el colon, etcétera, que nos hacen pues perder sangre. Bueno, no se me ha ocurrido, pero se me ocurre preguntarle, ¿las anemias pueden ser una afección hereditaria?
Sí, claro que sí. Existen anemias que pueden ser hereditarias, por ejemplo, en el caso de la talasemia, ¿verdad? Que se ve en... ¿La talasemia? La talasemia es una de estas anemias donde existe un problema en la síntesis, ¿verdad? O la fabricación, ¿verdad? De la molécula de hemoglobina y por lo tanto la persona pues padece de una anemia. Existen diferentes tipos de talasemia, existen diferentes poblaciones donde esto es mucho más común, por ejemplo, personas descendientes del Mediterráneo, pero asiáticos, etcétera, donde se ven estos tipos de anemia. Ah, ¿hay razas que se ven más anemias que otras? Oh, sí, cómo no, claro que sí. Las personas del Mediterráneo específicamente, pues sufren más comúnmente que cualquier otra persona de cualquier otro tipo de etnicidad de esta anemia conocida como la talasemia. ¿Y se ha hecho algún estudio? ¿Cuál es la razón de que eso ocurra así? Bueno, eso ocurre así, Mario, porque existen pequeñas células donde ha habido un problema en el material genético y esas personas, pues, oriundas de una parte, pues siguen, la familia sigue creciendo y creciendo y el gen, pues, se establece en esa comunidad más que en cualquier otra comunidad fuera. Y vamos otra vez a lo mismo, porque parece que la gente que tiene problemas con el alcohol, la gente que hace abuso de droga, está con muchos riesgos, también en las anemias. Muchísimo riesgo, Mario, porque ¿qué es lo que pasa? Que todos estos productos son productos tóxicos. Y la toxicidad no solamente en el hígado, la toxicidad no es solamente en los riñones, no solamente en el corazón, en el cerebro. También la toxicidad existe en la fábrica, en la médula ósea. Y producto a eso, pues entonces la producción de las células rojas o hematíes es mucho menor. Bueno, nuestro amigo el ratón de biblioteca ha leído que las anemias están también asociadas a la mala higiene y por eso en lugares del mundo donde hay poco acceso al agua potable, donde hay pocos recursos, hay mucha anemia. Claro que sí, Mario, porque no solamente en los países tercermundistas, los países muy pobres, donde la higiene no es la adecuada, existe otra serie de causas de la anemia. Por ejemplo, existe la falta de hierro en los productos que ingerimos, existe la falta de vitaminas en los productos que ingerimos, existen muchas infecciones, especialmente de parásitos, enfermedades parasíticas. Ah, parásitos. Claro, en el tracto digestivo, los cuales pues prevén nuestro organismo de poder absorber adecuadamente todas esas vitaminas que hablamos anteriormente, que son necesarias e imprescindibles para el desarrollo, para la fabricación de estas células rojas. Bueno, creo que en el mundo esto ha ido avanzando. Antes muchas personas, incluso yo cuando era niño, tuve parásitos. Y me acuerdo que había una lombriz que se llamaba la lombriz solitaria, Claro. que era como la que más cosas consumía dentro del cuerpo de uno. Claro, no solamente la lombriz solitaria, sino también existe el Ascaris lumbricoides, que es una extremadamente común en los países nuestros de Latinoamérica. Existe la Leishmaniasis y toda esa serie de parásitos, los cuales pues absorben muchos de estos componentes, muchos de estos minerales de nuestro tracto digestivo. Ellos se nutren de nuestro tracto digestivo y nos roban todos esos minerales que son necesarios para nosotros poder sintetizar la cantidad adecuada de glóbulos rojos. Y eso produce también anemia. Y eso produce la anemia. Bueno, Claro que sí. podríamos seguir hablando mucho de la anemia. Gracias, doctor. Un placer. Quiero despedirme del público diciendo que ha sido un programa muy interesante. He aprendido mucho. Espero que usted también. Hasta la próxima.